En la clase de hoy voy a intentar responder a esta pregunta. ¿Es la herramienta Unir Geometría fabulosa o peligrosa? Sin duda alguna, cuando descubres la herramienta Unir Geometría, lo primero que piensas es que es una de las mejores herramientas que tiene Revit, porque gracias a la herramienta Unir Geometría vas a poder visualizar el modelo de la mejor manera posible. En cuanto ves una lista de tránsito entre dos objetos, coges la herramienta Unir Geometría y ves que desaparece esa lista y vas uniendo objetos para que luego se visualice todo perfecto y no aparezcan aristas de tránsito. Otra utilidad que tiene la herramienta Unir Geometría y que no paramos de utilizarla es cuando producimos solapamientos entre objetos. Suelos con muros, techos con muros, cubiertas con muros, pues siempre que se produce un solapamiento, rápidamente acudes a la herramienta Unir Geometría, evitas el solapamiento, lo ves todo perfecto y dices, madre mía, qué maravilla de herramienta. Pero esta clase está preparada porque la herramienta Unir Geometría esconde sorpresas que son negativas. Negativas porque en cuanto utilizamos la herramienta Unir Geometría para evitar solapamientos, estamos afectando a las mediciones de los muros. Y por tanto tenemos que conocer muy bien cómo afecta la herramienta Unir Geometría en las mediciones de las distintas capas de un muro. Podríamos decir que la herramienta Unir Geometría es útil para dos tipos de situaciones. Por un lado, hay momentos en una entrega, o hay diferentes vistas de una entrega, que aunque el proyecto tenga capas constructivas, nosotros necesitamos imprimir los muros, los suelos y las cubiertas sin capas constructivas. Entonces podemos optar, por ejemplo, a ponernos en nivel de detalle bajo. Y en determinados estudios, la estética que se utiliza para representar este tipo de secciones sin capas constructivas es evitar que haya aristas de tránsitos entre muros con suelos o entre muros con cubiertas. Entonces, si nosotros utilizamos la herramienta Unir Geometría y, por ejemplo, unimos la geometría del muro y el suelo, evitamos la arista de tránsito y podemos conseguir que se perciban todos los elementos como elementos continuos. ¿Qué peculiaridad tiene esta unión de geometría? Que simplemente contactaban los elementos, pero no había solapamiento entre ellos. Entonces, si se da este caso y unimos geometría, no notaremos ningún tipo de error en las mediciones de los materiales de los muros, porque no se está produciendo solapamiento entre elementos. Pero luego también tenemos otro tipo de casos que es muy habitual en los proyectos. Voy a ponerme en nivel de detalle alto para mostrar las capas constructivas. Y claro, ¿qué es lo que ocurre? Que en determinados puntos del proyecto necesitamos provocar un solapamiento. Vamos a ver ejemplos. Imaginaos que yo tengo una fachada de ladrillo visto y evidentemente tengo que cubrir el canto del forjado también con ladrillo visto. Entonces aquí habría dos posibilidades. Por un lado tendríamos la posibilidad de construir con un muro exclusivamente el canto del forjado, o tenemos una posibilidad que es muchísimo más rápida y que, oye, se coge porque es realmente eficaz, que es meterle un desfase a este muro, un desfase en la base para cubrir el canto del forjado, por ejemplo, de menos 40 centímetros, y estamos ahora mismo provocando un solapamiento entre el muro y el suelo. Y dices, oye, pero si es que la herramienta Unir Geometría va a evitar el solapamiento, y si encima yo he definido bien las funciones de capa del muro y he definido bien las funciones de capa de un suelo, voy a poder conseguir un detalle constructivo correcto. Pues aquí acudo otra vez a la herramienta Unir Geometría, uno geometría del muro con el suelo, y dices, oye, estoy percibiendo perfectamente las capas constructivas, estoy consiguiendo que la capa de ladrillo visto cubra el canto del forjado, porque si esto fuera una obra real, pues muchas veces para cubrir ese canto del forjado con ladrillo visto es que se corta el propio ladrillo para tener un espesor de ladrillo especial para cubrir el canto. Entonces dices, oye, en las mediciones de muro quiero que venga también contabilizado el canto del forjado como ladrillo visto, porque, bueno, luego se romperá en la obra, pero que venga cuantificado en las mediciones. Y claro, aquí viene el grandísimo problema que tiene la herramienta Unir Geometría, que hay muchos usuarios, yo me incluyo porque hace años yo pensaba lo mismo que piensan muchos usuarios, y es, yo voy a obtener las mediciones de las capas tal y como las estoy viendo en pantalla. Entonces ahora mismo tú estarás diciendo, pues oye, Revit me va a ofrecer unas mediciones de ladrillo de hueco doble y de aislamiento hasta que contactan con el forjado. Y luego Revit me va a ofrecer unas mediciones del ladrillo visto hasta este punto que es donde cubre el canto del forjado. Pues al final te pones a estudiar muy bien los datos que obtienes cuando haces una tabla de cómputos de materiales de muro y te das cuenta de que no tiene nada que ver lo que tú estás visualizando en pantalla con las mediciones que te ofrece el programa. Y ahí es donde la herramienta Unir Geometría es peligrosa si la utilizamos para evitar solapamientos entre muros con suelos, muros con cubiertas, muros con pilares o muros con techos. Porque el programa ya no es que se vuelva loco, pero lo que sí que hace el programa es ofrecerte unas mediciones que no tienen nada que ver con lo que tú estás viendo en pantalla. Otro caso que es muy habitual. Imaginaos un hueco de una escalera o un hueco de un ascensor, aunque en un ascensor es verdad que no se reviste las paredes del acabado final. A lo mejor sí que se da un mortero, pero no se da una pintura. Pero imaginaos que esto es un hueco de escalera. Pues lo mismo, dices, oye, quiero revestir el canto del forjado. La primera posibilidad sería construir un muro que tan solo tenga las capas de acabado y que tenga el inicio de la altura aquí y el final de la altura aquí. Dices, ya, pero es que eso es muy laborioso porque me obliga a mí a ir construyendo por cada canto del forjado un muro independiente. Y dices, oye, pero si está el recurso de los desfases de base y la herramienta Unir Geometría, pues aquí vuelve a ser lo mismo. Cojo estos tres muros con el control, le meto un desfase de menos 40 centímetros y dices, oye, ahora evito el solapamiento con la herramienta Unir Geometría, muro con suelo,
muro con suelo y muro con suelo, y dices, oye, mira, qué maravilla la herramienta Unir Geometría que me está devolviendo el detalle que yo estoy buscando. Y así es como se construiría en la obra. Pues aquí vuelve a ser lo mismo que os he dicho antes. Si utilizamos la herramienta Unir Geometría para evitar solapamientos entre elementos, ojo con las mediciones porque se convierten en mediciones que ya no son exactas. Y ahora voy a ver cómo funciona la herramienta muro cuando unimos geometría para evitar solapamientos, para demostrar que el programa, pues oye, no está ofreciéndote las mediciones de las capas constructivas tal y como las estamos viendo en pantalla. Tenemos que tener en cuenta que hay dos maneras de extraer mediciones de la categoría muros. Lo mismo para otras categorías, pero como me estoy centrando ahora en la categoría muros, pues tenemos dos maneras de extraer mediciones de los muros. Si nos vamos aquí a Vista, Crear y dentro del desplegable de tablas de planificación, por un lado tenemos la herramienta Tablas de planificación de cantidades. ¿Qué es lo que hace esta herramienta? Extraer datos de los muros como elemento unitario. Pero se olvida, por supuestísimo, de todas las capas constructivas que tiene ese muro. Simplemente lo que hace es, como elemento unitario, cuando seleccionamos el muro como elemento unitario, va a extraer estas mediciones que tenemos aquí en la ventana de propiedades. El área, la longitud, el volumen. Y luego, por otro lado, tenemos la herramienta tabla de cómputo de materiales, que ya ahí lo que hace el programa es analizar los materiales de las diferentes capas constructivas de los muros y te ofrece unas mediciones de esos materiales. Pero vamos a ir por separado, primero viendo cómo calcula Revit el área como elemento unitario y luego vamos a ver cómo calcula Revit el área de cada uno de los materiales. Pues importantísimo lo que viene ahora y que no todo el mundo lo conoce. Revit calcula el área analizando las dos capas superficiales del muro, las dos caras superficiales, y analiza la longitud de la capa superficial más larga y la multiplica por la altura de la capa superficial más alta. Luego el área es longitud por altura, pero siempre las longitudes más altas y las alturas más altas. Pues vamos a comprobarlo con dos ejemplos para que veáis que lo que estoy diciendo aquí, pues oye, que es lo que utiliza Revit para luego calcular el área. Imaginaos, voy a hacer un zoom, que antes de meter un desfase a este muro y de unir geometría para limpiar la unión con el forjado, vamos a separar la geometría. Vamos a utilizar la herramienta separar geometría y separo este muro del forjado. Importante. Ahora mismo, si yo he metido al muro un desfase de menos 40 porque yo necesitaba que ciertas capas de este muro cubran el canto del forjado, ahora mismo el muro tiene una altura de 3 metros. Y para hacer este ejemplo he utilizado longitudes de muro de 10 metros para que salgan unos datos muy fáciles de calcular. Pues Revit está calculando que todas las alturas superficiales tienen 3 metros de alto, pues 3 metros de alto por 10 de largo y aquí tenemos un área de 30. Dices, vale, perfecto. Pero claro, en cuanto tú unes geometría, vuelvo otra vez a unir geometría de este muro con el forjado, ahora lo que hace el programa es analizar las capas superficiales y dice, oye, la primera capa superficial tiene una altura de 2,70, pero la cara superficial exterior sigue teniendo una altura de 3 metros. Dices, ¿qué área cojo? Pues coge la cara que tenga una altura más alta. 3 por 10, 30. Luego este muro sigue teniendo 30 de área, aunque hayamos unido geometría para limpiar la unión. Dices, vamos a ver otro ejemplo. Imaginaos este tabique de aquí, hago un zoom. Imaginaos que dices, oye, yo no quiero que la pintura del tabique llegue hasta el forjado, porque no se pinta antes de colocar el suelo de acabado, se pinta después. Entonces dices, venga, gracias a la herramienta Unir Geometría, consigo que la pintura te quede por encima del suelo de acabado. Dices, vamos a separar geometría para poner el caso inicial. Fijaos, ahora mismo en el caso inicial tengo una altura de todas las capas de 2,7. Pues pincho en este muro y me da un área de 27 metros cuadrados. Sin embargo, si vuelvo a unir geometría de muro con suelo de acabados, muro con suelo de acabados, ¿qué hace el programa? Analizar las dos capas superficiales. Y en este caso, aunque haya capas internas que llegan hasta el forjado, el ladrillo, el mortero, como solamente analiza las capas superficiales, está comprobando el propio Revit que este muro tiene en las dos capas superficiales 2,6 de alto. Pues 2,6 multiplicado por 10 te da 26 metros cuadrados. Y antes era 27 cuando no habíamos unido geometría. Pues fijaos que aquí pone 26 metros cuadrados. Analiza las dos capas superficiales y coge la más alta. En este caso las dos eran de 2,6. Vamos a ver otro ejemplo para que veáis que así es como calcula Revit el área. Imaginaos un tabique que hacia ambos lados tiene alturas de suelo de acabado distintas. Pues, ¿qué hace el programa? Analizar la altura más alta. En este caso, la del interior son 2,6, pero la del exterior son 2,65. Pues 2,65 por 10, 26,5. Pinchamos aquí y tenemos 26,5 metros cuadrados. Pues dices, oye, ya estoy viendo cómo calcula Revit el área como elemento unitario. Importante para luego saber si las mediciones que estamos obteniendo son mediciones de las que nos podemos fiar. Porque imaginaos, aquí estamos descontando un montón de materiales de ladrillo, de mortero. Dices, hombre, es un trocito pequeño, sí, es un trocito pequeño, pero multiplicado por todos los metros lineales de un proyecto, pues ya tenemos que saber que estamos teniendo unas mediciones que no son precisas. Y es que ahora, cuando pasemos a ver cómo calcula Revit las mediciones de cada uno de los materiales de las capas constructivas, pues también nos llevamos sorpresas. Pasamos ahora a analizar cómo mide Revit los materiales de las diferentes capas constructivas de un muro. Si nosotros aquí le diéramos a tabla de cómputo de materiales,
tendríamos que saber de dónde salen los datos que obtenemos en esas tablas. Pues importante, si nosotros no hemos solapado el muro con un suelo, con un techo, con una cubierta o con un pilar, si no hay solapamiento, aunque hayamos unido geometría para limpiar aristas de tránsito, ¿qué es lo que va a hacer el programa? Va a coger el área como elemento unitario y ese área va a ser idéntico para todas las capas constructivas. Fijaos aquí que la altura del muro son 2,7, en las dos caras superficiales, 2,7 multiplicado por 10, 27, 27 que tenemos aquí, y ese 27 se lo da a todas las capas constructivas. 27, 27, 27, 27, 27. Dices, vale, perfecto. Si no hay solapamientos con suelos, techos, cubiertas o pilares. Pero claro, hemos visto antes que en un proyecto, pues inevitablemente necesitábamos solapar muros con suelos, muros con cubiertas y luego utilizar la herramienta Unir Geometría para limpiar el solapamiento. Pues si yo, por ejemplo, aquí le pongo al muro menos 40 centímetros y utilizo la herramienta Unir Geometría para limpiar el muro con el forjado, ¿qué es lo que hace ahora el programa? Fijaos que han cambiado radicalmente las mediciones de las capas constructivas, de los materiales de esas capas. Y de repente ves aquí unos decimales que son muy extraños, que encima no se corresponden ninguno de los datos con las alturas de las capas, te vuelves loco y de repente dices, ¿pero qué está haciendo aquí el programa? Pues fijaos porque es algo extraño, pero que, oye, que así es como funciona el programa. ¿Qué hace Revit? Hace una extrapolación lineal entre la capa superficial interior y la capa superficial exterior. Voy a dibujarlo con la herramienta línea para que veáis lo que hace el programa. Es como si tirara una línea desde donde empieza la cara más baja hasta donde termina la cara más alta. ¿Y ahora qué es lo que hace? Pues para calcular el área, coge como altura la longitud que vaya desde la parte alta hasta donde coincida con esta línea diagonal que me acabo de crear. ¿Pero desde qué punto? Desde las caras exteriores de cada una de las capas constructivas. Voy a poner un par de ejemplos para no hacer todo, pero vamos a comprobar que si con dos de ellas lo está cumpliendo, con el resto también lo cumple. ¿Qué altura va a coger para el aislamiento térmico? Pues cojo otra línea, me la dibujo otra línea que empiece desde la cara exterior del aislamiento hasta que coincida con esta diagonal. Entonces, cojo esta línea y fijaos la longitud que tiene, 2,8076. Si lo multiplico por 10, me da 28,07 metros cuadrados de aislamiento térmico. Fijaos, aislamiento térmico, 28,08. Está haciendo un redondeo, en vez de 0,76, 0,8. Pero es eso. Por ejemplo, vamos a ver el ladrillo de hueco sencillo. Me hago una línea desde la cara exterior de la capa de ladrillo hasta que contacta con la diagonal. Pincho en esta línea, me da una longitud de 2,772 multiplicado por 10, 27,72. Veo aquí el ladrillo de hueco doble, 27,72. Y dices, vaya lo que está haciendo el programa, una extrapolación lineal desde la cara menos alta a la cara más alta. Y claro, todo esto al final te da unos datos que no son fiables y que no se corresponden para nada con la realidad. Porque aquí, tanto el mortero, como el ladrillo, como el aislamiento, como el ladrillo perforado, tendrían que tener 27 metros cuadrados. Y unas tienen, aquí en este caso tienen todas más, 29,86, 29,79, 28,08, y al final dices, oye, yo no me puedo fiar de estos datos. Los únicos que son casi fiables al 100%, solo se corresponden con las caras exteriores e interiores, las superficiales. Pero todas las capas interiores te dan unos datos que no tienen nada que ver con la realidad. Alguien podría decir, bueno, hombre, sí, casi es el dato oficial, pero no es el dato oficial. Entonces, esto es un pequeño ejemplo muy tonto, pero imaginaos proyectos de muchos metros cuadrados construidos. Llegas a preguntarte que cuál es el desfase que tienes con los materiales. ¿Es un desfase del 3%, del 4%, del 5%? Porque os aseguro que este es un ejemplo solamente, pero hay un montón de ejemplos donde no te dan mediciones hacia arriba, hay mediciones por debajo de la realidad. Entonces llega un momento en el que dices, ¿me puedo fiar de las mediciones que obtengo de los muros de Revit? Pues es lo que os comento, que hay técnicas avanzadas para modelar los muros y extraer las mediciones más precisas posibles. La posibilidad de pasarlo a piezas. Existen multitud de posibilidades para que puedas decir, oye, me puedo fiar al 100%, o por lo menos en un porcentaje muy alto, me puedo fiar de lo que yo obtengo con las tablas de cómputos de materiales de muros. Si te ha gustado la clase y has aprendido, te animo a suscribirte a la newsletter de VMAX, porque además de poder acceder al primer bloque del máster oficial de Revit, vas a poder acceder a clases exclusivas que no tengo subidas en mi canal de YouTube y, por supuesto, a becas especiales, promociones y regalos que tan solo reciben mis suscriptores. Nos vemos en la siguiente clase. Un abrazo.